Muy buenas noches, amigos y amigas del Futsal Aragonés. Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo 40x20, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido y va a ocurrir en nuestro futsal, en el futsal aragonés, a lo largo de toda esta semana. Permitirme que antes felicite a nuestros compañeros de Sport Sala Zaragoza, que no todos los días se cumplen 35 primaveras en antena. Un estirón de orejas, un bufa y esas velas para los compañeros de Sport Sala Zaragoza, el decano de los programas del futsal en Aragón. Y sin más dilación, ya nos centramos en la primera división, que se va a estrenar esta semana el viernes contra, bueno, uno de los todopoderosos conjuntos de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pero aquí, en 40x20, la voz del futsal es la voz de Rafa Beltrán. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Antes de entrar en harina y analizar pues lo que va a ser la venida de este todopoderoso Inter a Zaragoza, vamos a hablar del trofeo de Ciudad de Zaragoza, del trofeo de puesta de largo del Wanna Peace del Sala 10 ante su afición. Pues sí, era este viernes se celebró el trofeo Ciudad de Zaragoza, en el que pues Wanna Peace hacía la presentación ante su afición y se enfrentaba al Viñalbal Valdepeñas en un partido yo creo que bastante atractivo para el espectador. El equipo zaragozano pues caía derrotado en los penaltis frente al Viñalbal. Fue un partido, la verdad, es que bastante igualado. Al descanso se llegaba con empate a 2, se adelantaron por dos ocasiones el equipo zaragozano y en las dos volvía a empatar el Viñalbal y Valdepeñas. En la segunda parte, bueno, era un partido con muchas ocasiones y al final, pues un gol en propia puerta que metió Nacho para el equipo de Viñalbal. Al final, pues Adri Ortego ponía el empate a 3 y al final, pues el acierto en los lanzamientos de penaltis, pues se llevó el trofeo el equipo de Viñalbal y Valdepeñas. La lotería de los penaltis. Correcto, sí. La verdad es que fueron casi perfectos porque solo hubo un fallo en esa tanda de penaltis. Y además fue un fallo de Adri Ortego que había sido para mí, el mejor jugador de Wanna Peace en el partido. Pues tuvo mala suerte y bueno, pues la verdad es que destacar que a mí el Wanna Peace a nadie me gustó, yo creo que llegó bien al partido, ha ido en una temporada típica porque ha sido muy larga y tal, y ha ido de menos a más. Y en este último partido la verdad es que me voy con buenas sensaciones además de algunos jugadores importantes. Repito, Adri Ortego me parece que estuvo muy bien, Iván Bernat también estuvo bastante bien, algunos de los fichajes también estuvo interesante, Batería, pues, como hay que ir llevándolo poco a poco, también dio sus pinceladas, y destacar también que Miguel Laoz, el juvenil, marcó el segundo gol, lo cual es muy importante y se nota que la cantera pues tiene su hueco aquí en el Wanna Peace. Bueno, esa piedra de toque, ese primer encuentro ya pues para cerrar lo que ha sido una pretemporada muy larga de Wanna Peace y una pretemporada muy exigente para el conjunto aragonés. Ya nos tenemos que centrar en el viernes, ¿no? El viernes a las 8 de la tarde, donde se estrena ya el retorno de Wanna Peace a la competición, a la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ante, bueno, pues uno de los equipos que está llamado a estar arriba, ¿no, Rafa? Bueno, yo creo que contra la historia viva del fútbol sala español, que es Movistar Inter, el equipo más laureado, yo creo que es un equipo que está en un cambio de ciclo, pero ha hecho una buena pretemporada, no ha perdido, está invicto desde la pretemporada, y yo creo que es un rival pues que va a estar arriba en la competición. No sé si el favorito yo creo que no lo es, pero yo creo que va a estar muy arriba y va a luchar por los títulos, eso lo tengo claro. Pues mira, si te parece, le vamos a preguntar a un hombre que va a volver, que se estrena de nuevo en la Liga Nacional de Fútbol Sala en Primera División, que es el míster de Wanna Peace. Jorge Palos, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero, agradecerte que te subas a la grada del 40x20, en lo que pretendemos, pues bueno, sea la voz del futsal aragonés todos los martes por la noche en riguroso directo. Y comentábamos, pues bueno, vuestro estreno después de una pretemporada larguísima donde habéis tenido prácticamente de todo. Sí, bueno, a mí se me ha hecho corta, Habría un par de semanitas más, no me habría venido mal,
pero sí hace falta una pretemporada más larga, primero porque ya nosotros desde el 20 de abril que subimos que íbamos a ser campeones, pues ya prácticamente no veníamos entrando a un nivel alto, encima con el retraso del inicio de Liga por el Mundial, pues aún se alargaba mucho más ese periodo y encima pues con bastantes cambios en la plantilla, pues necesitamos una pretemporada pues más larga de lo normal, porque al final necesitamos pues eso, llegar lo mejor posible al inicio de Liga y sé que somos un equipo complicado de adaptarnos desde el principio porque tenemos muchas cosas, pero bueno, al final las 8 semanas que hemos hecho han ido, como decía Rafa, de menos a más y llegamos en buen momento a este inicio. Rafa. Pues nada, lo primero agradecerle a Jorge que esté aquí con nosotros y nada, desearle también lo mejor para la temporada porque eso es muy importante para aquí, para el fútbol sala aragonés y nada, ver cómo valoraría él esta primera jornada y el calendario, sobre todo, que es algo que me preocupa bastante porque las 5 primeras jornadas para mí son bastante fuertes en el calendario para Guanapí Sala 10. ¿Cómo lo ves tú el calendario? Bueno, y las sextas en Palma, así que tampoco. Y las sextas en Palma también, sí. Y el campeón de Europa. Tampoco es la más fácil, ¿no? Bueno, creo que primero hay que saber que hemos subido a Primera División y es lo que toca, es la realidad. Venimos de años en Segunda División, sobre todo este último, irreales, porque ganas prácticamente todos los días, porque enlazas rachas positivas de victorias, porque no encajas goles, porque haces muchos goles, pero esto es un club histórico de primera y donde hay que hacer los números y donde hay que estar es en primera, ¿no? Entonces, dentro de ello creo que pues todos los rivales que nos tocaran serían difíciles y que es verdad que al inicio pues hay muchos equipos que pelean por objetivos totalmente diferentes a los nuestros, pero bueno, creo que lo dije el primer día, hoy en día está todo tan igualado que eso pues es un arma de doble filo. En nuestro caso hay que verlo como algo positivo, creo que estaremos en disposición de poder ganar todos los días. Tenemos que ser un equipo difícil de ganar, tenemos que ser un equipo que siempre lleve los partidos al final y que la moneda a veces pueda caer en nuestro lado y a partir de ahí sumando puntos poco a poco. Yo no lo veo tan, ¿cómo te diría? No lo veo tan un hándicap, porque casi mejor que pasen ahora, ¿no? Que todavía no les ha dado por carburar y por, pues bueno, estar rodados. Sí, esto es lo de siempre, ¿no? Nunca, hasta que no haya resultados, es verdad que si empiezas con muchas derrotas al principio, pues te entran las dudas, es difícil construir. Nosotros ahora mismo acaba la pretemporada esta semana, pero realmente aún nos quedan semanas de construir y si construyes con puntos, se construye más tranquilo. Entonces, pues es arma doble filo. Sí, obviamente, si consigues puntos ahora contra esos equipos, luego supuestamente cuando toquen los rivales de tu liga, pues vas mucho más desahogado y no son todo tan finales como lo pueden llegar a ser, ¿no? Pero bueno, no, es una cosa que no podemos controlar, tenemos clarísimo eso, nosotros hacer bien lo que podemos controlar para cada partido como si pudiéramos ganarlo, que es lo que yo pienso, que lo que por mucho que aún crea que estamos lejos de ser la mejor versión que podemos dar, creo firmemente que podemos ganar el viernes y el objetivo de toda la semana es hacer el máximo daño a Inter posible y reducir el daño que nos pueden hacer ellos. Hablamos de una plantilla muy, pues bueno, muy cambiada con respecto a la temporada pasada, aunque, como digo yo, los tótems, ¿no? Los pilares básicos del equipo continúan una temporada más vistiendo la zamarra de Guanapís. ¿Te ha traído todo lo que le has pedido, José Ramón, o no? ¿O se ha guardado algo allí en la manga? Sí, yo creo que este año tuvimos la suerte de cerrar la plantilla con tiempo, cosa que es el primer año que me pasa. Siempre nos vamos alargando hasta el final. El también saber la categoría en la que estábamos era importante y que cuando veíamos que las cosas iban bien ya estábamos preparando un posible ascenso a nivel de posibles incorporaciones. Entonces, estoy contento con la plantilla que tengo. Creo que es difícil con limitaciones económicas y temporales, porque por mucho que llegáramos pronto al mercado, hay equipos de primera división que ya desde enero o febrero ya sabían que iban a mantenerse, entonces ellos están por delante, ¿no? Pero también tenemos a gente por detrás, pues un ejemplo de Burela, ¿no? Que ha subido en playoff, pues teníamos unas limitaciones, ellos tenían limitaciones mayor que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, estoy contento con lo que tenemos, es el equipo que tenemos ahora mismo es el que tenemos que sacar el máximo rendimiento y eso es lo que es mi trabajo y espero que salga bien. Y para nosotros lo importante, con mucho jugador aragonés. Sí, mucho. Eso es muy importante. Muchísimo. Si ves las plantillas, el resto de plantillas,
Creo que no hay ningún equipo que se medio acerque a tener gente de su casa. Ya no hablo muchos equipos ni españoles, pero gente de su casa, de su ciudad o incluso de su comunidad autónoma podríamos abrir. Creo que no hay ningún equipo que se acerque a nosotros. Entonces, tenemos la suerte de que la gente que está en Aragón no está por estar, que son gente importante, pues eso. Al final, Iván, Dani, Carlos, Alberto, Richie, Óscar Villanueva, pues son gente, los chicos de la base, son gente que llevan muchos años en primera división, que han estado también en segunda división y que no son, pues eso, que son jugadores preparados para estar. Entonces, pues eso, los tótems es el bloque, son los que descendimos, teníamos que estar juntos en primera división y ojalá disfruten de esta profesionalidad, de esta forma de trabajar que ellos pues muchos años habían pedido y solicitado en el club. Bueno, yo ahora le quería hacer una pregunta que, bueno, yo antes de empezar ya digo que a mí las normas no me gustan, este cambio de normas, ¿vale? Yo creo que yo no estoy de acuerdo con este cambio de normas así de un día para otro, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo ves, Jorge, tú las normas estas de sacar con la mano y todas estas cosas? Bueno, yo en primer lugar los tiempos son horribles, eso es lo único en lo que creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Pues bueno, en el caso en el que yo tengo que meterme, que es en el de primera división, se cambian las normas con la pretemporada iniciada. Es una falta de respeto porque, aunque hubiera sido la semana de antes que no habríamos empezado, el trabajo de planificación y la pretemporada está hecha para nosotros un mes antes de empezar prácticamente. Entonces, luego empezar a competir sin saber si puedes sacar con una forma, si puedes sacar de otra, si el portero puede sacar con bote, si no, pues para mí es una falta de respeto al trabajo de la gente en general, a nosotros mismos, a sentirnos profesionales o no, y bueno, creo que eso es lo primero en lo que creo que todos estamos de acuerdo. Luego el tema del cambio de normas me parece una necesidad de nostalgia de lo anterior. Se piensa que por volver a las normas anteriores va a volver una espectacularidad que dicen que había más. Yo, pues bueno, no estoy de acuerdo. Creo que ahora mismo el tema del saque con la mano primero no va a sacarse el mismo rendimiento. Primero porque las defensas no son ni similares. Si ves goles de hace 20 años o 25 años, pues hay gente sola para rematar. Así claro que hay chilenas, así claro que hay goles espectaculares. Hoy en día hay que hacer la jugada perfecta y igual tienes medio metro o 25 centímetros para finalizar. O sea, es prácticamente imposible. Y luego, pues encima, pues ha convertido un juego más directo, el que quiere sacar. Hemos cerrado al portero a que saque en su pista, pero en cambio puede sacar con la mano y meterle a la esquina. Pues bueno, eso es una cosa que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y luego la parte de ejecución. Mis jugadores no juegan nunca sacando con la mano de manera profesional o de manera senior, no juegan base. Mis jugadores saben sacar. Y vamos dedicándole micro minutos durante la semana, porque con lo que hay que trabajar como para preparar eso, pero hay jugadores, lo he dicho hoy en día, hoy lo he dicho en Sportsala, que pues yo tengo jugadores en los que son capaces de a 7 metros meter un balón en un aro con el pie y con la mano no. Entonces, bueno, nosotros trataremos de adaptar lo mejor posible. El viernes veréis jugadas con la mano, porque creo que es lo mejor, pero el grosso el porcentaje más grande de nuestras bandas en todas las alturas será con el pie. Pues Jorge, un placer tenerte aquí en 40x20. Hacemos un llamamiento a toda la afición para que el equipo se encuentre lo más arropado posible, aunque recibiendo al Inter Movistar, me imagino que estará el campo a petar. Pero vamos a hacer un llamamiento. Eso espero, que al final creo que es un día de fiesta del fútbol aragonés. Volvemos a casa, volvemos a primera división, vuelve un equipo histórico como Inter, fiestas del Pilar. Es que no hay guión mejor, que solo falta ponerle la guinda al final del partido con los 3 puntos. Pues ahí estaremos poniéndole voz desde abajo, desde el ras del campo. No me la liéis mucho, que luego os tengo que ir chivando de si está el árbitro atento o no. No es fácil, somos fáciles. Lo dicho, nos vemos el viernes. Un abrazo, amigo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Jorge Palos, el técnico del Guanapís, que vuelve de nuevo a Primera División. Y yo no sé la cantidad de años que llevo seguidos, que ha estado con sus diferentes denominaciones. El Sala 10 en Primera División es un clásico que tenía que volver. Pues desde luego, tienes toda la razón, Francho, y como bien decía Jorge, es una fiesta, porque el fútbol aragonés nunca debió de bajar de allí, de la Primera División, porque se merece estar en Primera División. El Sala 10 ha sido durante muchos años el emblema del fútbol aragonés y ahora lo vuelve a ser.
Entonces tenemos que disfrutar de ver partidos, de venir en Movistar Inter, el campeón de Liga Jimmy Cartagena, el Fútbol Club Barcelona. Tenemos que volver a disfrutar de eso y tenemos que intentar pues acudir al siglo XXI y tratar de arroparle desde las gradas con la afición y volver a ver la primera división en casa. Pues mira, hablando de otro clásico, tenemos en segunda división a Colo-Colo, el Entre Ríos ahora con su nueva denominación comercial, y que aquí, por supuesto, vamos a nombrarlo como tiene que ser, porque oye, para eso se dejan sus dineros y es muy complicado el encontrar patrocinios en casi todos los deportes, pero en el futsal todavía más. ¿Cómo fue la jornada? Pues la verdad es que fue muy positiva porque el Interríos Zaragoza obtenía la victoria por 4-1 ante el Zambú Pinatar, que venía como el equipo revelación un poquito de la competición, pero el partido estuvo dominado por los de Alfonso Rodríguez en la primera parte, aunque el resultado ya al descanso se llega con empate a 0. Pero en la segunda parte Juan Muniesa ponía el primer gol. La verdad que nada más eso, una jugada de estrategia. Jorge Tahuenca ponía el 2-0. A la siguiente jugada prácticamente Xunta ponía el 3-0 y aunque el Zambú Pinatar, los murcianos, trataron de recortar distancias con un gol de Juanpi, otro gol más de Xunta en la defensa del jugador portero ponía el resultado final de 4-1. Que al Interríos Zaragoza, al equipo de Alfonso Rodríguez, le pone en cuarta posición, le pone con 6 puntos y la verdad es que con 2 victorias, las 2 en casa y bueno, pues con unas sensaciones muy positivas y el equipo yo lo veo redondo, lo veo hecho, lo veo con buenas sensaciones, la verdad. Ya nos decía la semana pasada Fernandico For aquí en el programa que bueno, que les había tocado, dice, sin que suene a excusa, que habían tenido que ir con 9 jugadores a África y al final pues está claro que cuando cuentan con toda la plantilla o con prácticamente el grueso de la plantilla, el equipo de Alfonso es de los complicados de batir. Hombre, la verdad es que fueron a Melilla, fueron con 9 jugadores, pero ya el otro día se recuperó Manu Franco, que como ya sabemos es un jugador de carácter, un jugador especial y que le imprime al equipo pues muy buenas, una dinámica muy positiva tanto en cambios como en el juego del campo. Y la verdad es que se notó falta todavía a Munielo, que está recuperándose de una lesión, pero bueno, el equipo ya te digo que lo veo muy redondo, lo veo con mucha energía y bueno, pues a ver en la siguiente jornada. Hablando de la siguiente jornada, cuéntanos, analízanos al rival del Entre Ríos Zaragoza. Pues nada, el equipo de Alfonso Rodríguez visita la pista del Levante, que en principio es uno de los equipos que tiene que estar arriba, pero esto es una competición, la segunda división, muy complicada porque está muy igualada, la verdad. No hay ningún equipo que haya ganado todos los partidos, ya por lo menos al menos han perdido puntos todos los equipos y cualquiera puede ganar con cualquiera. Levante tiene que estar, Levante es un subcampeón de liga, quiero decir, de primera división, que ahora está en segunda división, pues circunstancialmente, por lo que sea, por el tema de fútbol, etcétera, etcétera. Pero bueno, es uno de los favoritos al ascenso, ¿no? Y Entre Ríos yo creo que llega, el año pasado allí se obtenía la victoria por 2-3, casi en el último minuto, y es una pista que yo creo que al equipo zaragozano se le da bien, o sea que esperemos una victoria del equipo de Alfonso Rodríguez. Pues la analizaremos la semana que viene con nuestro compañero Rafa Beltrán, que se marchará un ratico, pero luego vuelve. No te vayas, luego volvemos, exactamente. Muy bien. Adiós, Juancho. Bueno, bajamos un escalón. Habíamos comenzado en primera, segunda. Nos vamos con la segunda femenina, con la voz de Carlos Perena, que es el míster, el que controla el cotarro en la segunda, en el futsal femenino. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Pues ya ves, aquí subidos a la grada del 40x20, a ver cómo va la cosa, ¿no? Como en el futsal, que tuvimos derbi. Eso es. La verdad que mejor manera, ¿no?, de empezar unas fiestas del Pilar que con un derbi. Un derbi que además, pues para la afición, para toda la gente que asistió a la grada, pues impresionante, ¿no? Pues bastantes goles, bastante emoción. Se adelantaron las chicas de Sergio Molina por medio de Adriana, pero bueno, César Augusta
sí que es verdad que se puso ese mono de trabajo y quiso llevarse el partido y bueno, pues adelantando líneas y subiendo bastante la intensidad, pues dieron la vuelta al marcador por medio de Andrea Martínez, por partida doble, y llegaron al descanso con un 2-1. Ya en la segunda parte, pues bueno, fue también muy superior ese César Augusta, que bueno, pues se deshizo de su rival con una goleada y la verdad que bueno, esa mejoría que hablamos que hizo la segunda parte de la jornada pasada en tierras catalanas contra Caldes, pues bueno, yo creo que tomaron bien las notas y bueno, pues se llevaron ese derbi con un resultado pues bastante abultado. Y un derbi que tenemos que decir que fue arbitrado íntegramente por 3 colegiadas aragonesas. Eso es una gran noticia, ¿eh? Es una gran noticia. Sí, la verdad que yo creo que también tiene que ir a eso, ¿no? El femenino, no solo que se animen chicas a jugar o chicas a ser entrenadoras, sino que haya chicas, que haya mujeres que cojan el silbato y que salten a la pista. Y qué mejor un derbi, comenzar las fiestas del Pilar, pues con un trío arbitral compuesto por mujeres. Tenemos que decir que las colegiadas fueron pues la veterana Isabel Sancho, con Lucía Guillén, la flamante nueva colegiada en primera división, y Nerea Camargo, que estuvo como mesa. Y la verdad es que, bueno, una extraordinaria noticia. Quizás lo que desmereció un poco pues fue ese anexo, ese pabellón B del siglo XXI. Yo me imagino que ese derbi, si se hubiera podido jugar en la catedral, en la granja, bueno, eso habría sido redondo, ¿no? Sí, la verdad que bueno, pues por afición te digo, Carlos, con la cantidad de gente que sí que es verdad que pues son dos equipos que mueven mucho público y quizás pues bueno, quede un poco descafeinado una grada que a lo mejor se pueda quedar corta, pero bueno, la granja también hay que entender que pues hay otros equipos que juegan, son todo equipos nacionales y bueno, pues no hay cabida para todos. Las que sí que jugaron en la granja, pero porque jugaron a las 4 y pico de la tarde, fueron las Leonas del Guanapisal de Lis, del Intersala 10. Victoria para las de Nano y ya lo decía, ya lo avisaba, que iba a ser un partido duro y así fue. Sí, además, de hecho jugaban a la misma vez. Empezaron los dos partidos femeninos de segunda división a la vez, a las 4:30 de la tarde, y sí, ya lo avisó Nano, que C10 pues sería un equipo que no lo pondría fácil. Sí que es verdad que el conjunto de Nano pues fue muy superior de principio a fin. C10, yo creo que a ver, no inquietó mucho la portería zaragozana y sí que es verdad que con todo el poderío ofensivo que tiene el equipo y estas 2 jornadas anteriores han demostrado un potencial muy grande de cara al gol. Pues este fin de semana pues no hubo esa suerte, ¿no? de cara al gol, un resultado justo que puede parecer a lo mejor engañoso, decir un 1-0, pero sí que es verdad que tuvo muchísimas ocasiones el conjunto zaragozano. Un golazo de Marta García, eso también hay que decirlo, de jugada ensayada, la salida de un córner, una medio volea que se coló, creo yo, por la escuadra, porque lo vi a través de la pantalla, no pude estar en directo en el pabellón. Y bueno, si el resultado hubiera sido pues 4-5, 6-0, pues tampoco nos extrañaría. Vamos con los rivales de las nuestras. La próxima jornada, ¿contra quién se enfrentan y qué análisis nos puedes hacer? Pues mira, Guanapisal de Lis Intersala 10 tiene un desplazamiento complicado. El sábado por la mañana jugarán a las 11:30 en el pabellón Arrosadía en Pamplona
y se enfrentarán al Chantrea. El Chantrea sí que es verdad que es un equipo que es muy rocoso y muy duro en su pista, es un equipo al que es complicado jugarle en su pista y bueno, Guanapís la temporada pasada allí sí que ganaron en Copa de la Reina, en Liga creo recordar que empataron a 2, creo recordar, ahora no estoy muy seguro, y bueno, pues será un partido que es una muy buena piedra de toque para el conjunto de Nano Modrego y ver pues si pueden seguir manteniendo ese liderato. Ahora mismo yo creo que tienen la plantilla, o a mi parecer tienen la mejor plantilla de la liga y así lo están demostrando, ¿no? Con los goles que tienen a favor, que son 13, 14 y 0 en contra, o sea, es el único equipo que no ha recibido gol. César Augusta jugará, Grupo Reciclarte jugará en la pista de Linyola, en la pista leridana. Será el domingo por la tarde, un horario un poco extraño, ¿no? Porque será a las 6 de la tarde. Pero bueno, ya sabemos, este fin de semana con el puente del Pilar por el medio, pues bueno, están un poco los partidos en sus horarios un poco movidos. Y Entre Ríos Zaragoza jugará el domingo por la mañana en el pabellón de la Granja, recibirá a otro conjunto navarro como es el Osasuna Futsal y veremos, ¿no? El Osasuna, que este año parece que ha perdido calidad en esa plantilla y veremos a ver pues el conjunto de Sergio Molina que querrá pues volver a la senda de la victoria y bueno, yo creo que son 3 partidos interesantes, al igual que el de Grupo Reciclarte César Augusta en la pista leridana, que querrán seguir esa buena dinámica que tienen en juego. Pues mira, si te parece, vamos a hablar con su míster antes de entrar ya en Autonómica. Vamos a hablar con su míster, con Sergio Molina, para que nos analice un poco, ¿no? Cómo está siendo esta primera temporada en segunda división, donde él también se estrena con el equipo. Muy buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Está siendo muy mediático esta semana, ¿eh? Sí, ya te digo. Ya no sé qué nos vas a contar a nosotros, porque, macho, está saliendo por todos lados. Pues sí, la verdad, ya justo esta semana que hemos perdido me llamáis de todos los lados, ¿os vale? Estar en las buenas y las malas, ¿qué dicen? Eso es. No te quedes solo con lo malo, quédate con lo bueno. Bueno, lo principal y lo importante es que ya por fin nos tenemos en segunda división, en segunda federación, que era algo que llevaba el club intentándolo desde hacía muchísimo tiempo, contigo a la batuta. Y te tengo que preguntar lo primero, ¿cómo te estás viendo en esta segunda división? ¿Hay tanto salto de Autonómica a segunda división o no? Pues sí, hay mucho salto, porque al final pues en el fútbol sala femenino, pues como ya sabéis, hay muy pocas categorías y por lo tanto pues cuando hay pocos escalones, pues los escalones son más grandes. Entonces, pues bueno, hay salto a nivel mío personal de cuerpo técnico, pues hemos crecido porque la categoría lo demanda. Y bueno, pues estamos terminando de engranar todo bien, de dejar claras todas las funciones. Pues bueno, al final es nuevo para todos los que estamos en el cuerpo técnico. Y bueno, para las chicas, pues también hay un salto bastante grande. Sinceramente, nos hemos reforzado con gente con experiencia, pero bueno, al final el grueso de la plantilla, que es del año pasado, pues bueno, pues muchas no habían debutado hasta el partido de Ibiza en segunda división. Carlos, de míster a míster. Bueno, mira, yo le quería preguntar, porque yo le iba a preguntar algo parecido a lo que le has preguntado, entonces voy a cambiar un poquito la pregunta. Y a ti, Sergio, ¿qué es, con este cambio de categoría, de pasar de Autonómica a Nacional, qué es como entrenador lo que más te exige? ¿Qué crees que es lo que más te exige como entrenador? Bueno,
Pues lo primero, al haber hecho un equipo, pues bueno, prácticamente con la mitad de equipo nuevo, pues lo primero, el juntarnos, esa pretemporada, pues cómo encarar bien esa pretemporada para llegar a la competición lo más preparados posibles y lo más conjuntadas como equipo. Eso ha sido, pues bueno, juntarme con la preparadora física, con el fisio, con el entrenador de porteros, con todos y poner un poquito esas bases. Eso es algo nuevo porque en Autonómica, sinceramente, pues lo hacíamos, pero no hasta este punto. Y luego, pues la semana a semana, al final hemos duplicado el horario del tiempo de entrenamiento, el prepararse las sesiones, pues bueno, el analizar bien a los rivales, pues bueno, es un poco, es otro mundo, la verdad, porque al final en Autonómica pues te enfrentabas contra equipos que igual no habían entrenado toda la semana, que no tenían un patrón claro de juego, pues bueno, pues ahora antes nos dedicábamos más a nosotras, a mejorar nosotras mismas, ahora lo seguimos haciendo, pero bueno, también nos tenemos que fijar un poquito en lo que hacen las rivales. Y bueno, pues igual es un poquito lo que más me está costando, pero bueno, que estoy aprendiendo desde el primer día. El otro día contra el César, después del partido del César, analicé lo primero pues bueno, cómo había actuado yo y dije, he cometido muchos errores. Entonces, bueno, estamos, como bien habéis dicho, soy novato en la categoría y el primero que tiene que aprender, y en ello estoy, soy yo, por supuesto. Hablas mucho de la plantilla y incides mucho en la plantilla, en el cambio que ha habido, ¿no? Pues de la temporada pasada a la actual. Sí que se ve, pues bueno, hay nombres de peso y sobre todo chicas con muchísima experiencia, ya no solamente en segunda, sino también en primera, como es el caso de Zin o de Rafa Martins. Pero bueno, luego tienes pesos pesados del futsal femenino aragonés, como puede ser Rivera o Alba, que llevan muchísimos años en segunda división. Me imagino que eso también para ti te facilita un poco la labor, ¿no? A la hora de dar temple al banquillo. Sí, está claro que bueno, cuando nosotros nos ponemos a planificar la temporada siguiente, sabemos que tenemos un déficit en eso y que necesitamos pues jugadoras que nos den un poquito pues esa experiencia, ese saber estar que en según qué momentos pues son necesarios, obviamente. Entonces, bueno, pues como bien has dicho, tenemos también a Sara que continúa con nosotros, que también tiene experiencia en la categoría. Tenemos a Vicky, que también continúa con nosotras, que también tiene mucha experiencia en la categoría. Entonces, bueno, tenemos un mix muy bueno entre gente pues con más experiencia y gente con menos experiencia, pero que tienen la ilusión y las ganas de llegar a segunda, no para jugar un año, sino pues para sentarse y además tienen mimbres para ello. A ver, ¿qué me dicen? Ahí está. Rivera estuvo en primera con el Sala Zaragoza. Ya hace años, de eso. Sí, hace bastantes años. Y Alba, si no me equivoco, con el Inter Sala. Alba con el Inter. Alba con el Inter, sí. Alba con el Inter. Claro, lo que pasa es que las vemos tan jovencicas porque son jovencicas, pero es que, como bien sabéis vosotros, se inician en esto de jugar en segunda división, pues con 14 o 15 años, como puede ser el caso de muchas de las chicas de César Augusta, del grupo Reciclarte, que se enfrentaban la semana pasada contra ti. Sí, por lo que hemos hablado, porque al final hay muy pocos escalones y al final llega un momento en el que una cadete, pues si queremos que compita y siga creciendo un poquito, mejorando ese crecimiento personal, pues el Autonómica a veces a alguna jugadora, no a todas, se le queda igual un poquito corto y bueno, pues el segundo igual se le queda un poquito largo, pues bueno, un escaloncito ahí es lo mejor, lo que mejor vendría, bajo mi punto de vista, pero eso es lo que hace que, pues que haya cadetes de primer año, por ejemplo, que estén jugando ya algún minuto en segunda división. De hecho, ese escalón que dice Sergio es lo que
pretende o pretendía la Federación Española, ¿no? Hacer como una segunda B, que yo creo que la ha explicado muy bien. Hay jugadoras que tienen 14, 15 años y la categoría cadete, juvenil o autonómica se le queda corta y tiene que dar ese paso a nacional porque no hay otro paso. Años atrás, bastantes años atrás, tenemos los casos de Irene Samper, de María Sanz, que al final son jugadoras que tienen una calidad enorme y en esas categorías pues escolares o las primeras ya federadas, pues claro, se queda corto y es muy precoz el femenino en este sentido. Por cierto, ahora que nombras a Irene, desde aquí mandarle pues toda la resmi y toda la fuerza, porque bueno, pues está en una situación complicada, ¿no? Con su salud. Entonces, a ver si la volvemos a ver de nuevo muy prontico en las pistas, que siempre es un lujazo. Aparte, jugadoras aragonesas que sienten y que cada acto que pueden demuestran que de dónde han venido y de dónde son. Que eso siempre es muy de agradecer. Mira, nos dice Javier Cabot, con 16 años, si no recuerdo mal, Carmen Alonso estaba en segunda con Inter. Ariday, que estaba jugando en el Burgo, también muy joven, en segunda con Inter. Lo que hablamos, Javier, que... Carmen Alonso con 15. Con 15, pues fíjate. Sí, claro, hay muchas. Sí. También os digo algo a los dos. Muchas muchas de las que están en primera división han debutado con 15 años. Que hablamos de, me comentéis lo de una categoría intermedia, pero como bien sabéis, el principal problema que está teniendo el futsal femenino en general, pues es claro, la irrupción del fútbol femenino y pues el levantamiento de jugadoras, ¿no? Ya si a eso le sumas pues la Queens League, esta como se llame, que los pobres equipos catalanes cada vez que vienen aquí nos lo dicen, que menuda gracia les hace, ¿no? La liga esta o pseudoliga o negociete privado que tiene montado un par de tíos. Lo que hablamos, afecta y afecta mucho. Lo que pasa que ahí desgraciadamente mueve dinero. Entonces hay jugadoras que han ido a jugar simplemente porque cobraban dinero y en el fútbol sala no. Entonces, claro, ahí tienes que también si lo que quieres es retener y tener jugadoras de calidad, igual hay que dar ese paso de empezar a pagar a las jugadoras, pero claro, es muy fácil decirlo, pero claro, es todo una odisea. Hay que sacar pasta. Es así. Bueno, te tenemos que preguntar por el encuentro que comentaba Carlos. Próximo partido, hay que volver otra vez a la senda de la victoria. Y os toca, pues bueno, en unas horas un poco extrañas. ¿Cómo vas a ese partido? Bueno, pues espero que las chicas, sobre todo las jóvenes que hemos estado hablando, se porten bien el sábado y el domingo estén en condiciones de jugar, que no tengo ninguna duda. Bueno, los Osasuna pues lo hemos estado analizando un poquito, hemos jugado varias veces con ellas porque el primer playoff de ascenso lo perdimos contra ellas en la prórroga, o sea que las conocemos y desde entonces siempre hemos ido jugando partidos de pretemporada o en Navidad. Y bueno, este año, como decía Carlos, han tenido una baja importante en la portería y creo que para mí la que era su mejor jugadora, no sé si es que no está o está lesionada, la verdad es que lo desconozco, pero no está, o de momento no está. Y creo que ha bajado un poquito. Aún así es un equipo muy aguerrido que todos los partidos que juegan reciben muy poquitos goles. Es verdad que igual le cuesta un poquito meterlos, pero bueno, yo creo que va a ser un partido de tú a tú, va a ser un equipo que creo que va a estar un poquito en nuestra liga, que la realidad es que sí, hemos ganado 2 partidos, pero la realidad es que vamos a estar peleando por no descender y ese es nuestro objetivo, vaya. Entonces, bueno, con ganas del partido, de volver otra vez a la senda de la victoria, porque sí que creo que como es una liga que, pues bueno, salvo igual 2, 3, 4 equipos que están por encima, es muy igualada, pues las rachas y tanto positivas como negativas pues son importantes. Entonces, si conseguimos ahora encadenar otra derrota, luego tenemos que ir a Castellón, que es una pista considero que bastante difícil, pues bueno, pues podemos caer en una racha muy negativa, pero bueno, esto acaba de empezar. Hubiese firmado llevar 2 victorias de 3, la verdad,
Así que muy contento con las chicas y con ganas de que llegue el partido del domingo. Pues Sergio Bonilla, un placer tenerte aquí en la grada. Aunque así, con todo lo que ha salido en medios esta semana, yo creo que aún le hemos sacado, ¿eh, Carlicos? Sí. Siempre. Y siempre cumple, este chico. No sé cómo lo hace, pero siempre cumple. Lo he dicho, un abrazo, Sergio. Bueno, gracias por la invitación, que vaya bien. Hasta luego. Luego. Vamos rápidamente con la autonómica. Carlos, ¿qué nos puedes contar? Sí. Buah, pues yo creo que de esta categoría podríamos contar tantas cosas. Yo creo que va a ser una temporada bastante entretenida, porque yo creo que cualquier equipo va a poder ganar a cualquiera. Y bueno, sigue manteniendo el liderato Alfajarín. Este fin de semana se enfrentaba contra la Cigüeña, que estaban en tercera posición, y bueno, pues ganaron por 4-3. Hubo otro partido como el filial de César Augusta, que se enfrentaba a Avenida Alagón, que fue su primer partido, ya que la primera jornada aplazó su partido contra el Lumpiaque. Ganaban las chicas de Alagón 0-2. San Viator se enfrentaba contra el filial de Entre Ríos, ganaban por la mínima por 1-0, y Lumpiaque jugaba en casa su primer partido como equipo de primera autonómica, recibía al filial de Guanapis Intersala 10. Y bueno, pues cayeron derrotadas por 1-3. El equipo que tocó descansar era el Borja femenino, por este grupo impar. Y como he dicho, es una liga que yo creo que va a ser la más reñida en muchos años. Y bueno, no sabría decir ahora mismo un favorito. Fíjate, Alfajarín recién ascendido ya lleva dos victorias, pero bueno, yo creo que cualquier equipo va a poder ganar a cualquiera. Y si no, bueno, veremos cómo van pasando las jornadas. Pues Carlicos Perena, un placer como siempre tenerte aquí en el 40x20. Un abrazo. Un abrazo. Oye, y me gustaría también unirme como Rafa a felicitar a nuestros compañeros de Sportsala por esos 35 años en antena y bueno, pues a por otros 35. Exacto, que les dé carrucha. Un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Vamos ya con la segunda división B y la división de honor juvenil. Primero con la división de honor juvenil, creo, no, con la segunda B. Al final me la aprenderé. La voz de la segunda B es la voz de Alex Oliva. Muy buenas noches, Alex. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Vamos ya con el análisis, con lo que han hecho nuestros 4 equipos, con ese derbi que nos decía Gascón que iba a ser duro y complicado. Ostras, y tan duro. No, se dejaron todos los goles con el Entre Ríos, ¿eh? Así es, se les complicó el partido, y eso que se adelantaron, ¿no? Al principio del partido, si no me equivoco mal, ya pasados los 10 primeros minutos, con un gol en propia, ¿no? De un jugador de la Contebro Tauste. Supo rehacerse de esa primera situación que te pilla un poco en shock, ¿no? Tras encajar un gol en propia meta, y logró irse al descanso 2-1 arriba, si no me equivoco, y termina rematando la faena en esa segunda parte. Bueno, al final el Tauste, que fíjate de lo dubitativo, ¿no? Que empezó la temporada, 2 seguidas y que pase el siguiente. Así es, está cogiendo ya otra vez esa buena racha, ¿no? que logró cosechar la temporada pasada. Parece que está volviendo al nivel, está empezando a coger, parece una bola de nieve, ¿no? Que se va haciendo cada vez más grande la Contebro Tauste, y ya te digo, ganó 4-1 a un equipo llamado a estar arriba junto a ellos. El que no hizo los deberes fue el Sala Quinto. También le tocaba ya lo avisabas tú, que le tocaba con un hueso duro. Así es, y eso que hizo una parte bastante interesante, ¿no? Al irse 1-1 al descanso ante un todopoderoso Vulcanizados, que se coloca como único líder en esta segunda división B, con 12 puntos de 12 posibles, el único equipo que lo ha ganado todo. Y en esa segunda parte supo meter 2 goles rápidos en apenas 2 minutos, y al final, con todo el conjunto del Sala Quinto volcado al ataque, logró terminar la faena poniendo incluso un poco ese resultado abultado de 6-1, ¿no? En el marcador.
quizás un poco engañoso, ¿no? Pues ya que el Sala Quinto, pues bueno, se fue a por el partido. Así es, así es. Y los que sí que han hecho los deberes y de qué manera han sido los chicos del filial del Entre Ríos, que ganaron por 3-2 a la Neitasuna. Así es, ganaban a Amixalan, perdón, por 3-2, por la mínima, ¿no? Que sí que es cierto que se llegaron a ir 2 arriba, pero supo remontar el partido, ¿no? El conjunto vasco, si no me equivoco. Navarro. No lo tengo claro. Navarro, perdón. Navarro. Eso es, Navarro. El conjunto navarro supo remontar el partido y poner el empate, y a falta de esos 5 minutos logró el Colo-Colo poner ese tercer gol, ¿no? en el Luminoso. ¿Qué partidos tenemos la próxima semana? ¿Contra quiénes se enfrentan los nuestros? Pues el Colo-Colo, ya que estamos hablando de él, se enfrenta fuera de casa contra Villadequel, en un partido donde en teoría están medio obligados a ganar si quieren seguir luchando por esas posiciones de cabeza. Villadequel es un conjunto que no conoce la victoria, empató la primera jornada y no ha logrado los 3 puntos aún. Luego nuestros amigos Tauste se enfrenta a Mixalán, que viene de hacer un partido serio ante Colo-Colo, y que esperemos que puedan seguir con esa buena racha, ¿no? Que vienen llevando los de Tauste. Vamos con los de quinto. Pues el Sala Quinto se enfrenta a la Asociación Deportiva San Juan, también de Navarra. Se enfrentan en el pabellón municipal de Quinto a las 5:30, si no me equivoco, el día del Pilar, el 12 de octubre. Al igual que lo hace también en Pinseque contra el Lauburu. Lauburu, un viejo conocido también, de los chicos de Pinseque. Así es, y está teniendo una racha bastante positiva, que no ha perdido ningún partido. Es uno de esos 4 equipos que no conoce la derrota aún en esta segunda B. Empató el segundo, pero viene con 2 victorias seguidas, y seguro que les dará guerra a los de Pinseque, que necesitan volver a entrar en esa mecánica de los 3 puntos. Tiene que volver a la senda de la victoria, después de tanta pérdida y de tanto gol, que ves lo que hablábamos otro día con tanto gol que en un partido, y él nos auguraba un partido con muchos goles, un derbi con muchos goles, pero lo que son las cosas. Si te parece, vamos con División de Honor Juvenil, porque ahí sí que tenemos un capazo de equipos nuestros pegándose entre ellos y con sus rivales por sacar la cabeza y por no descender. ¿Cómo les han ido a los nuestros? Pues les ha ido a algunos bien y a otros no tan bien. Empezábamos con ese partido de la jornada, yo lo llamaría así, el partido entre Ebrosala, Estadio Casablanca, y el conjunto de Adrián Ortego, el Guanapix Sala 10, que se terminaría llevando el partido por un resultado que la verdad me fue bastante inesperado. Tuve la oportunidad de ir a verlo y me pareció un partido donde Guanapix arrasó con todo. Una superioridad notable ante Ebrosala. Tú lo comentabas, que Ebrosala era el tapao, lo decías, ¿no? Junto con Coras y demás. Así es. Era el tapao y, ostras, vaya correctivo de Guanapix. 3-11 para el conjunto blanquillo, 3-11, que además el resultado yo creo que refleja lo que se vio en el campo. Se vio a un Guanapix muy serio, muy fuerte físicamente, y que no bajó de apretar en ningún momento de partido, y eso fue lo que les hizo llevar el resultado y no dejar jugar a Ebrosala Estadio en Casablanca. Otros que también, hablando de filiales, Entre Ríos, victoria muy abultada ante Gran Vía, que quizás, bueno, entraba dentro de lo normal, ¿no? Hacía los deberes también, ¿no? Sí que es cierto que les costó abrir bastante la lata. Gran Vía se supo cerrar atrás y supo defender. Al final, el conjunto que está todo el rato intentándolo por activa o por pasiva termina encontrando el gol, y cuando una vez abre la lata terminan entrando los demás, ¿no? Pirineos, que se enfrentaba al Utebo, 7-3. Pirineos 7-3, un equipo que parece que poco a poco va volviendo. Ganó la primera jornada, perdió 2 seguidos,
ante la Cigüeña, si no me equivoco, 1. Y volvió a ganar ante Utebo, que es uno de los equipos que le está costando bastante entrar en la dinámica de esta división de honor juvenil. Veníamos diciendo que creo que ha renovado bastante el equipo. Muchos jugadores de tercer año la temporada pasada han desaparecido de la categoría y se les ha quedado un equipo bastante renovado. Tú hablabas de Utebo, de los que iban a sufrir, tanto de Utebo, pero también hablabas de la Almozara. Oye, y es nombrarlos y pintarte la cara tú. Coras 2, así es. Almozara 3. Así es, se ha cargado a uno de los que parecía poder estar en esa lucha por dar la sorpresa esta temporada. Yo creo que a cada uno que nombró lo gafo. Nombré a Coras el primer programa y he nombrado también a Ebrosala. Ya no sé si nombrará más. No pesa más, ¿no? Por si acaso. La Cigüeña también hacía los deberes este pasado sábado ante un Patatas Gómez que le está costando también entrar en esta dinámica, ¿no?, de división de honor juvenil, una categoría que está siendo muy complicada para bastantes equipos. Y ya te digo, la Cigüeña también tuve la oportunidad de ir a verlo a la Tour 5. Me pareció un equipo bastante completo, muy sólido y un equipo que juega bastante bien. Y el último encerrado, que era el Alcañiz, victoria para el Alcañiz, que también consigue la segunda victoria, logra la victoria ante el conjunto ante Lepanto. de Lepanto por 4-1 y vuelve a colocarse en esa... Ahora ya no lo tengo. En esa octava posición, con 6 puntos. Ha estado haciendo por un balance, ¿no? Al principio no empezó muy bien esa primera jornada, logró otra victoria, volvió a perder y ahora vuelve a ganar a Lepanto, que, como te digo, otro equipo que no conoce la victoria. Lepanto, otro equipo que seguramente vaya a sufrir esta temporada. Bueno, pues después de haberte puesto el traje de pitoniso, nos centramos en protagonista, que hoy sí que tenemos protagonista en División de Honor Juvenil. La verdad es que a mí me hace mucha ilusión, me imagino que a ti también. A mí también. Y primero porque tenemos protagonista de División de Honor y segundo, pues porque se sube a este 40x20, a la grada del 40x20, pues un chico de la Cigüeña, de ese club que a nosotros nos produce tanta simpatía y que nosotros, pues que Carlos Cabral. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. La verdad que vamos bastante bien y esperemos seguir así. Bueno, a ti te llaman Portu. Sí. Soy conocido aquí en el mundo de fútbol sala por Portu porque soy portugués. Porque eres portugués. Pues, hombre, poca imaginación han tenido, el que te bautizó. Bueno, hablando de la Cigüeña, comentábamos, ¿no?, que nos hacía mucha ilusión tener un protagonista de esta categoría, una categoría muy prolífica para el futsal aragonés, para el futsal masculino aragonés, y donde la Cigüeña, pues bueno, viene para liarla. Eso esperemos, estamos trabajando bien, los chicos están motivados, quieren hacer algo bonito y en eso estamos. ¿Cómo estás viendo al equipo en estas primeras jornadas? Yo estoy viendo el equipo bien apto. A ver, bueno, porque me parece que tenemos problemas con la conexión. A ver si nuestro Jandrico, el mago de la máquina, el que lleva la nave del misterio, que le digo yo, a ver si nos lo puede recuperar. Si no, nos centramos si puede entrar Portu, si no, pues bueno, ¿tienes tú ahí los partidos que se van a disputar la próxima jornada? Sí, así es, y yo diría, voy a nombrar el partido de la jornada, me hubiera gustado decirlo con Portu delante, pero bueno, no va a ser posible, ¿no? Porque la Cigüeña se enfrenta a un Entre Ríos Zaragoza que supo plantarle cara en esa jornada antes a la 10, sí que es cierto que terminó cayendo y ha vuelto a encontrarse con la victoria ante Gran Vía. También tenemos el partido de Pirineos contra Boca Ijar, que también lograba la primera victoria al conjunto de Ijar esta pasada jornada. El conjunto navarro de San Juan se enfrenta al Patatas Gómez Sala 2012, que también es un equipo al que
va a costarle coger esa dinámica, ¿no?, de la división de honor juvenil, que viene de perder 2-8 ante una Cigüeña que de verdad a mí me gustó bastante el juego, una intensidad que aún no la había visto, ¿no?, en esta categoría, sin contar esos dos grandes, ¿no?, de Sala 10 y Entre Ríos Zaragoza. Gran Vía, que se enfrenta a Ebrosala, va a tener ahí también un hueso duro de roer. Veremos a ver Ebrosala cómo se recupera del mazazo que se ha llevado en esta última jornada ante un Sala 10, que va a poner las cosas muy complicadas a todos los equipos y también a su rival de la próxima jornada, que va a ser el Fútbol Sala Alcañiz, que él lograba la victoria también este pasado domingo, si no me equivoco. Lepanto se enfrenta al Coras Futsal, que veremos a ver si consigue otra vez esa victoria y a ver si logran volver a entrar en esa dinámica en la que venían viniendo de parecer un equipo a optar por esos puestos de arriba. A ver, porque me dice ya Jandro por línea interna que tenemos a Portu. Sí. Vamos a ver si mantenemos la conexión. Tive un problema aquí de internet, pero ya está. No te preocupes. Bueno, es tu primera campaña con los chicos de la Cigüeña. Vienes del Patatas Gómez, si no me falla la memoria. Sí. Y bueno, lo que comentábamos, ¿no?, antes de que se cayera la conexión. ¿Cómo estás viendo a tus chicos? Yo el equipo lo estoy viendo bastante bien porque, como comentaba, aquí tuvimos una pretemporada bastante atípica porque empezamos bastante tarde por tema de vacaciones de los chicos y mía. Incluso el primer amistoso lo habíamos hecho al inicios de septiembre con el juvenil de la Almunia y los veo bastante bien. Lo que pasa es que como es un equipo que viene del año anterior, de hace 2 años, conjuntado, eso nos ha facilitado bastante y el equipo está motivado para hacer algo bonito y de momento la verdad que las cosas están saliendo bastante bien. Como decía antes, os enfrentáis a un todopoderoso Colo-Colo, ¿no?, que quiere también optar por esos puestos de arriba. Va a ser seguramente un partido muy complicado, un partido de mucha fuerza. A mí me gustó mucho, ¿no?, el partido que hicisteis. Sí que es cierto que no era el rival igual más adecuado para ver el nivel en el que estáis ahora mismo a este principio de temporada, pero me parecisteis un equipo muy sólido, con mucha intensidad, queriendo jugar bien al fútbol sala. ¿Cómo veis el partido del jueves? Va a ser un partido duro, es verdad, porque el Colo está bien orientado y aparte de eso tiene mucha calidad técnica en el equipo, pero yo creo que nosotros seguro iremos a competir y a plantar cara al Colo y traer los 3 puntos para la Cigüeña. Carlos, ¿cuál es vuestro objetivo esta temporada? Campeonato de España. Meteros, ¿no? Sí. Y luego ya a partir de ahí a soñar. Claro. El trabajo está siendo hecho para intentar llegar al Campeonato de España. Sabemos que es complicado porque está el Colo, está Guanapix, está el Ebrosala, que a pesar del partido de la semana pasada, que yo lo tomo como un poco engañador porque el Ebrosala se ha reforzado bien, tiene buena plantilla y estará ahí arriba seguramente. Y es que nosotros vamos al Colo y vamos al Ebrosala de seguida. Entonces ahí es donde tenemos que dar la talla y ver realmente dónde podemos estar a final de la campaña. De todos los equipos vídeos. Como bien decías, un calendario complicado en estas 2 siguientes jornadas. Os enfrentáis a Sala 10, si no me equivoco, 3 jornadas antes, ¿no?, de acabar esa primera vuelta. Sí, es antes del parón de Navidad. Así es. Y yo la verdad estoy bastante convencido de que si llegáis a esa cita con todo lo que es positivo, ¿no?, con este rango de victorias, con opciones de jugar esa copa, ¿lo ves posible el derrotar a Guanapix en diciembre? Sí, yo creo que nosotros, si nos respecta a las lesiones y todo, yo creo que, ¿por qué no ganar al Guanapix? Y creo que ganar a cualquiera. En eso tenemos que tener siempre el pensamiento positivo. Nosotros jugaremos siempre para ganar.
Si las cosas salen bien, bien. Si sale mal, pues a trabajar para mejorar. De toda la cantidad de equipos aragoneses que militáis en esta división de honor juvenil, te tengo que preguntar, pues bueno, se ve que va a haber 2 bloques, ¿no? Un bloque que vais a pelear por meteros en esa copa a nivel estatal, pero te tengo que preguntar por el resto de equipos, ¿no? Y más tú que has estado en Patatas Gómez y los conoces bien. ¿Cómo ves al resto de rivales? Yo creo que habrá equipos, aparte que no han iniciado bien, pero que por lo menos en su casa crearán bastantes problemas. 2 de ellos que ya nos enfrentamos, que es el San Juan. Creo que ahí será un partido bastante complicado porque los veo, me gustaron, y el Ijar. El Ijar también me ha gustado bastante. Ya me gustó contra el Saladíes, lo fui a ver, y contra nosotros también me gustó. Y creo que en su campo serán partidos duros. Y después habrá bastantes equipos a luchar por mantener la categoría, porque creo que habrá bastantes. Y yo creo que a la parte de arriba, y no me espero con respeto por los demás, me claro, pero creo que estaremos 4 equipos. Que será Wanapix, Colo, La Cigüeña y Ebrosal. Yo tengo En ese orden. Y después será la regularidad, es lo que digo yo, la regularidad. El equipo que sea más regular llevará el gato al agua. Y Eso creo sí. que estará porque habrá alguna sorpresa aquí otra. La liga es muy grande, hay días malos, hay muchas cosas que pasan durante una temporada, pero yo creo que el que sea más regular cumplirá sus objetivos. Pues Portu, un placer tenerte aquí con La Cigüeña, por fin. La Cigüeña la tenemos aquí en el 40x20. Que podamos disfrutar esta temporada con vosotros, que se cumplan vuestros objetivos, porque aparte sois un club muy de cantera, muy de trabajar con los chicos, con las chicas, con esas categorías pequeñicas para ir fomentando, ¿no? Fomentando y formando en el futsal, que eso siempre está muy bien. Y oye, pues como tú has dicho, ¿no? Nos hemos puesto el traje de pitoniso, sí. Y en ese orden, ¿no? En ese orden tendremos a ver si se mantiene buen señal. En el tercer puesto. Lo he dicho por tú, un placer. Muchas gracias por la invitación de mi parte y del club. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Suerte. Bueno, Alex, replegamos, que nos toca bajar al escalón de tercera con el otro Alex. Un abrazo. Un abrazo. Lo dicho, nos centramos en la tercera autonómica. Ya tenemos a Alex Les. Muy buenas noches, Alex. A ver, porque me parece que tienes o te han muteado o tienes el micro muteado. ¿Ahora? ¿Se me escucha? Ahora. Vale. Ahora se te siente. Pues, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ha ido esa tercera? Pues esta jornada de la tercera división, pues ya podemos decir que no todos han ganado todos los partidos que han jugado, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Empezamos por Utebo, un equipo que ya comentaba la semana pasada que le gustaban mucho los minutos finales y así ha sido en Almonacid, una pista muy dura. Tuvo que empatar en el último minuto a 5. Tenemos Paniza-Gelsa, que ahora ya Paniza ha vuelto a ser lo que era y ya tenemos muchísima cantidad de goles. Paniza 8, Gelsa 6. El equipo que sigue invicto y ha ganado todos los partidos es Coras, con un 5-3 a Cadrete. Un partido en el que se decidió en el minuto final con 2 goles de Coras en el minuto 39 para llevarse el gato al agua jugando en casa. Ese ya lo avisabas tú, ¿eh? Ese ya decías que iba a ser uno de los partidos de la jornada por cómo es Coras y por lo dura que es la pista de Cadrete. Sí, o sea, la verdad es que muy complicado ese partido, pero por lo que vemos, Coras, esos partidos en los que se te traga un poco el partido y tal, pero ha sido capaz de sacarlo adelante, pues al final son 2 goles en los minutos finales, que quieras en nuestros partidos, luego a la larga se van a ver reflejados si quieren competir por ascender, que al final, si siguen así, lo van a tener. Y luego, bueno, un poco pues Andorra, un equipo del ascendido que perdió 3-8 en casa frente a Pirineos.
Y aquí ya tenemos, pues bueno, la semana pasada hablábamos de que Zafán también estaba por ahí, que había ganado todo, y esta semana en casa empató a 3 frente a Caspe. Caspe, un equipo que llevaba 0 puntos, pero que con ese empate en Zafán ya ha puntuado en esta tercera. Calatayud, que ganó a Peñalamurga 8-4. Ainzón, el duelo que también dijimos de recién ascendido, se lo llevó a Ainzón 7-4 frente a Ebrosala. También de decir que Ebrosala tuvo varios jugadores de División de Honor Juvenil que hicieron un gran papel porque acabaron marcando gol. Y luego tenemos el Boca Ijar 2 contra Borja, que quedó 6. Y bueno, todo esto pues un poco pues continuamos con el líder de la semana pasada, con Coras, que sigue con 4-4. Además, solo ha recibido 8 goles en contra, así que con este bagaje va a ir muy bien. Zafán, que le persigue. Y muy seguido a 3 puntos tiene a Pirineos, equipo que ya hablamos cuando hablábamos con Mese hace 2 semanas, pues que iban a estar ahí. Y así es, porque la semana que viene el siguiente partido es un Zafán Pirineos, con lo cual va a estar muy bien ese partido. Y abajo tenemos a Gelsa y a Andorra, que aún no han podido puntuar en esta tercera división. Y además del Pirineos Zafán, también recomendaría ir a ver un Almonacid Paniza, que al final son 2 equipos, un recién descendido y un equipo que siempre que ha estado por arriba el año pasado y que le gusta marcar goles, pues que va a estar muy entretenido. Pues si te parece, para hablar de ese partidazo, tenemos a un jugador del Zafán, ¿no? Así es. A Pablo Bello. Pablo, Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo. Bueno, lo primero que tenemos que preguntar, Pablo, por el milagro, ese milagro que estáis haciendo los chavales del Zafán. Porque como dice Alex, la temporada pasada, pues bueno, estaba la cosa ahí complicada, dura, difícil. Y este año parece como que, oye, os habéis quitado todos los males, habéis puesto el chip de, venga, desde el primer partido a saco y quitado este empate frente al siempre difícil Caspe, pues que llevabais pleno de victorias. Sí, la verdad es que llevamos una muy buena racha en este inicio de liga, que yo creo que es histórica para el club, ya que siempre habíamos estado en los puestos de abajo y no habíamos tenido un arranque como este. Y están saliendo las cosas, la plantilla está ilusionada y con ganas de seguir sumando y seguir creciendo. ¿Os acompaña mucha gente? Porque tenemos, bueno, para los que no conozcan, Zafanes de la Puebla de Híjar. Y bueno, allí el futsal se vive y se vive mucho. Sí, la verdad que es un privilegio tener el apoyo de todo el pueblo, de toda la gente que nos sigue, no solo del pueblo, de pueblos del alrededor. Y la verdad que es una pasada tener el ambiente que vivimos en el pabellón de la Puebla cada 2 fines de semana, y cuando jugamos fuera también nos suelen acompañar, y la verdad que es un privilegio. ¿La mayoría de la plantilla sois de la Redolada? ¿Sois de la zona o no? Sí, la mayoría somos de la Puebla. Este año hemos incorporado tanto el entrenador como algunos jugadores de Caspe, pero en su mayoría somos del pueblo, somos de la Puebla de toda la vida. Y sí, la verdad que es otro aspecto a tener en cuenta que le hace tener más mérito todavía. Sí, porque aparte generáis identidad, que eso no es lo mismo ir a animar, como digo yo, ¿no? Con todo el respeto para los que sean madridistas, no es lo mismo ir a animar a un equipo que no tiene a uno de Madrid, me parece que tiene, no más, y que tener como el Atleti, por ejemplo, que son todos o vascos o medio vascos, ¿no? Al final, el público, la gente, el tifosi, el que anima, pues tiene más identidad, ¿no? con el equipo. Si hay gente de aquí, claro. Sí, yo veo la evolución de cuando era pequeño, iba al pabellón a ver los partidos del Zafán y ver cómo ha ido evolucionando y pasando año a año, de ver los que eran un poco los referentes que tenías cuando era pequeño a poder llegar hasta jugar con ellos, pues es algo que es muy bonito. Y también ver cómo ahora los niños pues se fijan en ti y están en la grada viéndote y animándote. La verdad que Claro.
Es una Tienen un, pasada. tienen un referente, es que tienen un referente en casa, eso es una pasada. Aparte que también tenéis equipo en autonómica de femenina. Sí, bueno, llevamos 2 años con equipo en autonómica femenino, pero este año creo que va a ser difícil, complicado que salga. No sé Bueno. si al final ha salido o no. Alex, que es casi de tu quinta, pregúntale. Sí, o, de no. o de tu quinta. Sí, no, yo sobre todo, pues eso, al final lo que estábamos comentando un poco este inicio de temporada que lleváis una grandísima racha. Al final también, pues la semana pasada comentábamos un poco que viendo la temporada anterior, si vuestro objetivo, bueno, al final ganando partidos podréis lograr lo que sería pues un poco la salvación, y quería saber si vuestro objetivo es ese y luego a partir de ahí ya pensar un poco más, o como habéis visto este inicio tan bueno queréis ya ir para arriba. Bueno, yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo y pensar primero en la salvación, que al final es el objetivo que nos marcamos a inicio de temporada y el que un poco hemos tenido en los últimos años. Y a partir de ahí, una vez se consiga el objetivo de la salvación, ¿por qué no mirar hacia arriba? No hay que tener miedo, pero siempre ser conscientes de dónde venimos. Mira, nos dice Aizdescon, ¿qué se sintió? ¿Qué sentiste jugando contra Batería en pretemporada? Pues sí, tuvimos un amistoso contra el Sala 10 en esta pretemporada y la verdad que en general contra el Sala 10 es un placer jugar, y además teníamos el aliciente de un jugador como Batería, que es conocido a nivel mundial, podríamos decir. Fue todo un placer y la verdad que es una alegría enorme. Alex, ¿le preguntamos por la próxima jornada o qué? Eso es, además lo tenía bien puesto porque, bueno, al final, este fin de semana, no sé si les vendrá bien descansar o no sé cómo lo verá Pablo, pero sí que nos gustaría un poco saber acerca del rival que os enfrentáis a Pirineos, y yo creo que lo conoces bastante bien, Sí. y sobre todo que por tu paso por ahí, pues un poco que nos cuentes un poco cómo ves ese partidazo. Ah, que es un ES. Sí, sí. Anda. ¿Habrá rencor o no habrá rencor? Eso es lo primero. No, agradecidos. Está bien, el Pablo. último año de juvenil jugué allí y disfruté mucho. Y tengo muy bonito recuerdo de mi paso por allí. Y bueno, de hecho, tengo amigos y con todos tengo una relación increíble. Y bueno, en cuanto al partido, pues es un partido que lo veo complicado porque creo que Pirineos ha reclutado a 2 jugadores, bueno, 3 jugadores que son muy buenos, que tienen nivel de categorías superiores, y eso unido al grupo que ya llevan años trabajando juntos y un poquito pues la buena racha que pueden llevar, creo que va a ser complicado el sacar los 3 puntos. Vamos a visitarlos el sábado 19, creo que es. Y la verdad que con ganas de demostrar también que podemos competir contra equipos que están arriba y, por qué no decir, que dar la sorpresa. Pero será difícil. O sea que tienen toda esta semana y la que viene para por WhatsApp calentarte y preguntarte. También te pueden preguntar, Sí, sí. Sí, igual nos vemos este fin de semana en las fiestas del Pilar, con que a ver si disfrutamos del partido y luego nos podemos tomar una cerveza juntos, que al final es lo que más valoro yo, por lo menos. Eso está claro. Bueno, tú aprovecha este fin de semana si los ves, pues así entre cerveza y cerveza sacarles información. Oye, ¿cómo está el equipo? Claro. Sí. Bueno, Alex, te dejo la última. Pues nada, simplemente pues un poco que darle pues, un poco de ánimos para que continúen con esta buena racha. Y simplemente pues preguntar también sobre todo que si habéis notado mucho las nuevas incorporaciones que comentabas antes de Caspe, y tanto el entrenador como el nuevo jugador, si lo habéis notado
bastante o al final es un complemento que también os ha venido bien para agrandar el equipo? Bueno, pues un poco lo que tú comentas. Al final han venido 3-4 jugadores experimentados en tercera, que nos aportan al final amplitud de plantilla, que puede ser algo que nos faltaba años anteriores. Y sí, al final se nota. Además, el entrenador también nos ha implantado sus ideas y estilo de juego. Y pues un poco todo se nota y todo suma a esta buena racha que llevamos, aparte de la pretemporada que hicimos, que fue exigente. Entonces un poco todo suma. No te voy a decir ni que antes éramos malos, como quien dice, y ahora somos los mejores. Un poco tenemos que tener los pies en el suelo, como he dicho antes, y seguir trabajando, que al final el trabajo diario y el esfuerzo de cada fin de semana dará sus frutos, como ha pasado estos últimos años, que hemos conseguido mantener la categoría, que era algo que tampoco se había logrado anteriormente en el club. Y además, pues si lo sumamos a la cantidad de gente que sigue el club, que nos apoya y que cada fin de semana está ahí para apoyarnos, y que pues somos un poco el qué hacer de cada fin de semana, pues sumando todo eso sale una bonita historia y que sigan sumando puntos al casillero. Pues Pablo, un placer tenerte aquí en 40x20. Ya sabes que nosotros ahora nos hemos hecho un poquito del Zafán, ¿eh? Todas las semanas estamos atentos a lo que nos dice Alex. Oye, ¿cómo va a quedar el Zafán? ¿Cómo va a quedar el Zafán? Bueno, porque la verdad es que nos parecéis un equipo, pues oye, humilde, un equipo de gente con identidad y que estéis ahí, pues oye, peleando con auténticos pues transatlánticos, ¿no? De la categoría. Entonces, pues me alegró mucho, y ya sabéis, si queréis el 19 que jugamos en Zaragoza contra Pirineos, nos podemos ver y ver qué os parece lo que estamos haciendo este año. Un abrazo, Pablo. Agradeceros la invitación y que sigáis adelante con el programa, que promocionéis el fútbol sala aragonés, y es de agradecer. En ello estamos. Un abrazo. Bueno, Alex, rápidamente, vamos con la autonómica. Vamos con la autonómica, eso es. Esta semana también vamos a meter un poco de los otros dos grupos para que no parezca que solo tenemos uno. Un poco, así que el que tenemos aquí, el grupo de Zaragoza, pues los dos partidos de la semana que remarcamos un poco, ese Almozara-Burgo. Igual que pasó en juvenil con el Ebro Sala, pues aquí el Almozara ha perdido en casa 0-9 con el Burgo. El Burgo, pues como comentábamos esta semana, es un equipo que está hecho para ascender y tiene toda la pinta de que va a ser así, si algún equipo le puede competir. Y el otro partido que también comentamos de la jornada, el Boscos Calasanz, un partido que a los últimos minutos llegaba con empate a 2, con lo cual aceptamos un poco en el que el partido iba a ser igualado, y al final también con 2 expulsiones por parte de Calasanz, y son los últimos minutos finales. Boscos consiguió más que remontar, pues irse 5-2 al final del partido, pero un partido muy competido hasta el final, que se decidió por pequeños detalles. Siempre decimos, oye, siempre pasa algo en estos partidos de coles de curas, siempre hay alguna movida de estas, tú. Sí, no, partido un poco, sí, al final calentito, como decíamos ya también la semana pasada, lo que tú decías, y al final, pues, en una jugada o en otra, pues se te acababa un jugador menos, y al final, pues, lo que decíamos, era un 2-2, pero que Calasanz con un jugador menos tuvo la ocasión de ponerse 2-3 en un mano a mano robando un balón, y a la hora de no acertar, pues a la contra, al final en un 4-2 acabó siendo el 3-2, y ahí ya remarca la Sanz y Boscos pues con el 5-2 final. Luego pues Vinos. Sí, bueno, iba a decir, o sea, termina así, bueno, también remarcar pues el Sala 10, que al final se puede más, es un Sala 10 que ganó 8-1 a Torrellones, y un poco pues decir que el Burgos sigue intratable en la parte de arriba, Zaragoza Unión sigue igual y Pastriz también, pero es que el Burgos lleva 24 goles a favor
y 5 en contra, que al final te hace estar ahí arriba. Y abajo tanto Torrellones como San Lázaro, que aún no han sido capaces de puntuar. Y sí que si alguien quiere ver un buen partido para la semana siguiente, el Burgos Alayez va a estar muy bien. Y en cuanto a los demás grupos, pues un poco en el grupo 2 tenemos varios equipos que han disputado, que el año pasado estaban en tercera o son conocidos en tercera, como es Egea, Mayén. También tenemos varios equipos, también está el filial de Tauste y demás. Pero Egea está llamado a ascender, pero empató este fin de semana con Mayén. Y ahora mismo, las 2 primeras jornadas, Muel y Épila no han perdido todavía. Y le sigue cerca Egea y Daroca con 4 puntos. Y abajo tanto Tauste como Pinseque, que llevan 0. Y por otro lado, en el grupo 3, tenemos también 3 equipos que no han perdido, que son Alcorisa, Alcañiz y Mosqueruela, que pues al final Alcorisa es un recién descendido y va a estar por la pelea para ascender. Y luego por la parte de abajo pues tenemos 2 equipos que todavía no han puntuado. Así que veremos qué tal continúan estas jornadas. Cuando dices es el ESEA, ¿no? Sí, eso es. Vale. Ya porque sí. Digo que sí, para uno que tiene el nombre en aragonés, vamos a respetar. Sí, el ESEA, eso es. Digo, a ver si alguno no lo digo así, no lo va a conocer. Digo, si alguno lo esté yendo, sí, por supuesto. Ya sabes que respetamos la denominación de cada club, como se llame. Eso y es, y a ver si más en aragonés, tú. Hombre, y encima, a ver si, como decía, como conoció también por muchos años en tercera, a ver si este año consigue ascender, que el año pasado estuvo ahí hasta el final y no lo logró, pero a ver si este año, aunque haya empatado este fin de semana, a ver si aparte el ESEA es un histórico, uno de los clubes que organiza una de las mejores turnés de fútbol sala en todo Aragón. Sí, tenemos a ESEA, pero es que claro, además seguido también está Daroca, otra maratón que también se podría, otro gran torneo que también podríamos estar comentando, y al final pues se enfrentan y solo puede subir uno. Ahí está. Veremos a ver y haremos seguimiento todas las semanas, como siempre, con Alex Les. Muy buenas noches, Alex. Buenas noches. Y ya vamos a rematar con nuestra pincelada, como siempre, de nuestras selecciones de las aragonesas, con Rafa Beltrán. Pues hola Nacho, otra vez. Hola de nuevo. ¿Qué nos tienes que contar de nuestras selecciones? Nada, pues este rinconcito que tenemos para las selecciones, que yo creo que a la gente le gusta mucho y tal, pues bueno, nada, comentar que esta semana se han puesto en marcha las categorías infantil masculina y alevín femenina, que se pondrá mañana en marcha, que las selecciones sub-19 masculina ya ha disputado 2 amistosos de preparación, dejando buenas sensaciones y obteniendo 2 victorias, ya preparando para la fase previa que se va a disputar del 20 al 24 de noviembre aquí en Aragón. Y nada, que mañana también la selección sub-16 masculina juega un partido de preparación, su primer partido de preparación contra Pinseque. Y nada, pues eso, para ser un buen anticipo para las fiestas del Pilar. Una buena piedra de toque. Exacto, sí, una buena piedra de toque. Y sobre todo porque hay que apoyar a estas selecciones que nos tenemos la fase previa aquí en Aragón. Todavía no se sabe el lugar, se están barajando algunas localidades y algunos pabellones y bueno, pues estamos a la espera un poquito de definir eso. Y nada, la próxima semana yo creo que tendremos una sorpresita para este rinconcito de las selecciones y es probable que tengamos un seleccionador que tengamos por aquí. Pues perfecto, aquí ya sabes que es casa común para todo el futsal aragonés. Pues muy bien. Nos veremos el viernes. Nos vemos el viernes y animar a todo el mundo a que vaya al siglo XXI pues a ver el arrentre del Guanapix a la 10 en primera división contra un histórico como es Movistar Inter. Ahí nos veremos. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, cuando son las 11:26 de la noche, en riguroso directo 40x20. Por mi parte, solamente me queda pediros 2 cosas. Una, que nos hemos presentado los premios. Bueno, nos han nominado a los premios iVox por la Grada FM, por el programa que hacemos del fútbol, y que os podéis pasar por nuestro perfil de Twitter o por el perfil de Instagram, lo que más os guste, la Grada FM, por @la Grada FM,
donde ahí aparece el enlace para poder votarnos, que es importante también no por nosotros, también por la voz del fútbol aragonés en todo el mundo. Y otra petición que os tengo que hacer, pues es que os suscribáis a nuestro canal, al canal de la Grada FM, porque con cada suscripción pues estáis apoyando. Y aparte que es gratis, o sea que es de Valdés, no os cuesta nada y nos ayudáis mucho, es así. Por mi parte, no me queda más que desearos a los que sois de aquí de Zaragoza capital, pues que disfrutéis de las fiestas, que no hagáis mucho el gamberro por ahí, que os guardéis algo de rasmia para poder, pues eso, acudir a las competiciones deportivas que se van a disputar durante todo este fin de semana. Los que vayáis a la ofrenda, perfecto. Los que no vayáis también, perfecto. Haced lo que queráis, que para eso hay que disfrutar. Los que somos del resto del país, pues oye, pues el que venga a Zaragoza lo disfrutará y el que no, pues bueno, pues se quedará en su casa o en su pueblo a hacer lo que más le guste. Lo dicho, nos vemos, nos oímos el domingo que viene en la Grada FM y el martes aquí en La Voz del Futsal en el 40x20 con un abrazo. Nos despedimos. Hasta el martes que viene. Adiós.